Para el primer ejercicio, primero declaramos las variables de nuestros 2 meses, otras dos variables de números, que son las de Roman key y tamaño, que inicializamos a 0, y las tres cadenas que necesitaremos para el ejercicio. La primera la declaramos con dfm porque sabemos cuál es su contenido y como no conocemos el contenido de las otras dos, simplemente reservamos espacio para ellas. Lo primero que vamos a hacer es calcular la Roman key. Para ello tendremos que cargar uno de los meses en una variable, en nuestro caso la c, y cargar la otra en el acumulador para poder sumarlas. Después solo queda dividir entre dos, para lo que tendremos que mover todos los bits uno a la derecha. Para esto utilizamos la instrucción SRA. Una vez obtenemos ese resultado, lo guardamos en la variable de Roman key y en nuestro caso, para que no tener que coger esa variable más tarde, la guardamos directamente en C y así luego no la tenemos que volver a extraer de la memoria. Para averiguar el tamaño de la cadena del texto original, restamos las direcciones de memoria de la siguiente variable a esa, que es la de texto cifrado, menos la dirección de memoria del primer carácter de la variable de texto original. Porque como las hemos declarado una detrás de la otra, sabemos que se almacenan una detrás de la otra también. Entonces la resta del primer carácter de ambos resultará en el tamaño de la primera. Cargamos este tamaño en la B porque será el número de veces que necesitemos repetir el bucle. Antes de ello, cargamos la dirección de memoria del texto original en la variable ix y la dirección de memoria de texto cifrado en hl. En el bucle cargamos en el acumulador el contenido de la variable ix, es decir, el contenido de la cadena del texto original. Le añadimos el Roman key para codificarlo y cargamos el resultado en hl, es decir, en la variable del texto cifrado. Incrementamos el valor de ix y de hl para que apunten a la siguiente dirección de memoria. Y repetimos esto tantas veces como caracteres tenga el texto original. Para descifrar el texto hacemos el proceso en sentido contrario. Cargamos esta vez en ix el texto cifrado, ya que es sobre el que tenemos que trabajar, y en hl el texto descifrado, que es donde escribiremos el resultado. Cargamos una vez más en b el tamaño de la cadena, que hemos guardado en la variable tam, y hacemos el mismo bucle de la vez anterior, solo que tenemos que restar c, es decir, la Roman key, en vez de sumarlo. Para el segundo ejercicio añadimos el método de cifrado romano. Para que este funcione hay que cargar primero en la pila todos los datos necesarios, siendo esta la dirección de memoria de la cadena sobre la que vamos a trabajar, la cadena en la que vamos a escribir el resultado, el tamaño de estas, la Roman key y un carácter indicando si queremos cifrarlo, que sería una C, o descifrarlo, que sería una D. Lo primero que hace el método de cifrado romano es sacar del stack el primer dato que tiene, porque esta es la dirección del return para volver a la siguiente línea después de donde hemos llamado al cifrador humano. Así que esta de momento la vamos a guardar en las variables de E, ya que necesita 16 bits, y la utilizaremos después cuando hayamos terminado el método. El siguiente dato de la pila es el carácter que indica si queremos cifrar o descifrar. Entonces, extraemos este y lo guardamos en la variable HL, y para poder comparar si el carácter coincide con una C o con una D, cargamos solamente la L en el acumulador, porque de esta manera, o sea, porque todos los datos válidos van a estar guardados en la L, mientras que en la H solo va a haber ceros. Entonces comparamos lo que hay en el acumulador, que es el carácter que había en la pila, con C. En caso se hace una resta y en caso de que sea cero, es decir, que el carácter sea C, el método salta a donde tenemos la etiqueta cifrado. Si no es así, continúa y se compara con el carácter D. Vuelve a hacer lo mismo, hace la resta y si coincide lo que había en la pila con el carácter D, salta a donde está la etiqueta de descifrado. En caso de que no coincida con ninguna, saca la dirección de memoria que habíamos guardado en DE, que era la dirección de memoria del return, y la vuelve a poner en la pila y devuelve un cero porque no se ha completado ninguna acción válida, ni se ha cifrado, ni se ha descifrado, y vuelve a donde, por así llamarlo, el main, donde habíamos llamado a cifrador humano. En el caso en el que el carácter de la pila sí que coincidiese con C o con D, saltará a las etiquetas de cifrado o descifrado. Ambas empiezan de la misma manera, que es guardando los datos de la pila en variables para poder utilizarlas. Los dos siguientes datos que hay que guardar son los del Roman key y el del tamaño de la cadena. Así que como ambos son números pequeños que para los que no hace falta los 16 bytes, sino que nos valen con 8, nosotros decidimos reutilizar BC para guardar los dos. Así que primero guardamos en BC lo que había en la pila, que era la Roman key, y guardamos la C, que era la que contenía el dato con, en nuestro caso, el 5, en el acumulador para poder reescribir la variable de BC guardando lo siguiente de la pila, que era el tamaño. Entonces, esta quedaba como 00 y luego 26, que es el tamaño en hexadecimal de la cadena, así que cargamos la C, que era lo que tenía los datos, en la B, y así aprovechábamos porque en la B ya habíamos cargado en la B el número de veces que necesitábamos que se repitiese el bucle que ejecutaremos luego, y cargamos lo que había en el acumulador, que era la Roman key, otra vez en la B. De esta manera quedaba que en la B estaba el tamaño de la cadena, es decir, el número de veces que se tenía que repetir el bucle, y en la C quedaba la Roman key. Luego, al igual que la otra vez, cargamos en HL la dirección de memoria del resultado, que era el siguiente dato de la pila, y por último en IX la cadena sobre la que vamos a trabajar, si por ejemplo en el ejemplo de cifrado sería el texto original, que es el primer dato que metimos en la pila y por tanto el último que sacamos. Y después hacemos el mismo bucle que hicimos en el ejercicio anterior.
Voy a explicar brevemente el funcionamiento del tercer programa, que consiste en sumar dos matrices. Como podemos ver aquí en la parte de Laplace es donde hemos colocado al final los datos, la matriz A con 9 elementos, la matriz B con otros 9 elementos, la matriz resultado con un espacio reservado de 9 elementos también, y la dimensión, que es el número en sí de elementos que hay, que es 9 en este caso. Al inicio del programa cargamos el puntero, por así decirlo, de la matriz A en IX, el de la matriz B en Y, y el resultado en HL. La dimensión la pasamos primero por A y luego a B para poder hacer el bucle a continuación. Lo que hacemos a continuación es hacer un bucle que llama a la rutina de suma elementos y luego va incrementando la posición del array de resultado para seguir guardando los números en la matriz de resultado. Porque lo que hace la suma de elementos al final es sumar la primera matriz con la segunda. Por eso se aumenta el resultado y se aumenta también la matriz A y la matriz B que están guardadas aquí. Y una vez que eso se hace 9 veces, según el valor que tiene B que le colocamos aquí, se finaliza el bucle. Vemos a continuación en qué consiste la rutina de la suma de elementos. Cargamos en A el valor de la primera matriz y añadimos, sumamos a A el valor de la segunda matriz. Y esto lo cargamos en HL, que es donde se está guardando la matriz de resultado, y lo devolvemos. Y ese sería resumidamente el funcionamiento del tercer programa. Aquí en el Zeus Symbols podemos ver las distintas zonas de memoria donde se están guardando nuestras variables. Como podemos ver, la matriz resultado, que sería la suma de la matriz A y la matriz B, se guarda en el 8037, así que si nos vamos aquí, lo tengo aquí ya preparado. Como podemos ver, es cierto que se guardan los 9 valores con el valor 10, que sería la suma de las dos matrices que hemos declarado aquí. A continuación voy a explicar brevemente el funcionamiento del cuarto y último programa. Como podemos ver, al igual que el anterior, los datos los hemos colocado en la parte de Aplast. Aquí nos encontraríamos declaradas pues, la matriz A con 9 elementos. En este caso, lo hemos puesto todos a uno para que se vea mejor cómo funciona el ejemplo. La matriz resultado también tiene espacio reservado para 9 elementos. La dimensión es el número de elementos que rodea la matriz, que una vez más es 9. Y este número es el escalar por el cual vamos a multiplicar la matriz A, que es en lo que consiste el ejercicio. Y en nuestro caso hemos puesto 5, por ejemplo. Si vamos al inicio del programa, vemos que hacemos un poco lo mismo que en el anterior. Cargamos en IX el puntero, por así decirlo, que apunta a la matriz A, el valor del primer elemento de la matriz A. En HL, lo mismo, pero con la matriz de resultado. Y luego hacemos lo mismo, cargamos en A en la dimensión, que en este caso sería 9, para poder luego cargarlo en B y entrar en el bucle que va a llamar a su vez a la rutina de suma de elementos, pero en este caso modificada para realizar la multiplicación por el escalado. Si entramos en el bucle, vemos que lo que hace es llamar a la rutina de suma de elementos, carga lo que devuelve esta, que sería el resultado, en HL, luego incrementa la matriz de resultado, incrementa la matriz A, y una vez que hace esto 9 veces, que es lo que he cargado en B, termina el bucle. Vamos a ver aquí por último, y lo más importante, en qué consiste la rutina de suma de elementos en el cuarto programa, que consiste en multiplicar esta matriz por un escalar. Vemos que hemos utilizado la pila para guardar el valor de B, entonces hemos hecho un push de BC, y luego lo que hacemos es cargar en A el valor de la matriz A, y a su vez cargarlo en C, y luego cargar en A el número que consiste realmente en cuántas veces lo vamos a sumar, porque aquí realizamos la multiplicación sumando X veces un número n de veces el valor de la matriz. Esto lo cargamos a la vez el valor de A en B, e iniciamos la suma en cero. Esto es importante porque se va a ir acumulando al final en A la suma por n veces de ese mismo número. Y la parte más importante realmente de esta rutina es que hemos introducido un bucle dentro de ella, y este bucle lo que hace es guardar en A el valor de C, que hemos guardado antes, que sería el elemento de la matriz, y hacer n veces, o un número de n veces, sumar sobre sí mismo el valor de A. Y una vez que hace esto, pues termina este bucle, restauramos el valor de B con pop PC, y esto lo que hace es devolver el valor que hemos obtenido, es decir, el valor ya multiplicado o sumado n veces al bucle principal. Vale, vamos a dar a Assemble, le vamos a dar a Run para ver un poco cómo funciona. Si nos venimos a Zeus Symbols, vemos lo mismo que antes, vemos que la matriz de resultado, en este caso se nos está guardando en el 8031, así que vamos a ir a comprobar que el resultado es el correcto, tendría que dar 5559 veces. Y como podemos ver aquí en el Zeus Code, aquí es donde la tenemos guardada en concreto, y podemos ver que el resultado es correcto y se corresponde con lo que era de esperar.